Hola, cipotes y cipotas. A continuación, veremos el área socioemocional. Espero que les guste. A continuación, se hará una retroalimentación de la clase anterior. Hola chicos, y vamos al área de aplico en las páginas 144 a la 145. Y la primera dice, completa la tabla con los datos relacionados al descubrimiento y la conquista de El Salvador. Aparece un cuadro. Y en la primera, si se acuerdan ustedes, vamos a bajar un poquito acá. Si se acuerdan, hay un... Permítanme, vamos a bajarle un poquito a esto. Va, ok, para que vean bien el cuadro. Está la primera columna que dice año, ¿qué más? Personajes que intervinieron y acontecimientos importantes. Vaya. Entonces, en la siguiente columna está el descubrimiento. En el descubrimiento, ustedes van a completar los dos espacios que están los dos primeros, ¿verdad? Los dos primeros espacios que están en el libro. Y luego está una respuesta. Bien, entonces, el año del descubrimiento, en estos momentos, me van a escribir ustedes el año del descubrimiento. Escríbanmelo ahorita, por favor. Ajá. Estamos hablando cuando Andrés Niño intervino. Para que ustedes lo puedan buscar en la lectura de la página 142. ¿De acuerdo? Vaya. Escribamos en el chat cuarto grado qué año fue ese entonces, donde decía de esa manera hacia junio de qué. Y habla de Andrés Niño. Veamos, chicos. ¿Qué año fue el descubrimiento? Ajá. 1522. Muy bien. Entonces, el primer cuadrito les quedaría como 1522 en el descubrimiento. ¿De acuerdo? Vaya. Después, en los personajes que intervinieron siempre en el descubrimiento, ¿qué personajes intervinieron? Lo acabo de mencionar. Participemos en el chat. Bien, chicos, participemos. Y está Andrés Niño. Sí, van a escribir Andrés Niño. Vale, entonces les quedaría así. En esa primera, 1522, Andrés Niño, ¿de acuerdo? Muy bien. En la siguiente dice conquista. Conquista. ¿Qué tienen que escribir ustedes ahí? Bueno, ya está, hay dos respuestas, 1524 y después dice Pedro de Alvarado,
Gonzalo de Alvarado, Diego de Alvarado, Atonal. Ok. ¿Qué tienen que escribir más abajo? Bye. Escríbanme en el chat, por favor. Hay un cuadro hacia abajo todavía en el área de la conquista. ¿Sí? En el cuadrito. Y abajo está la respuesta. ¿Ok? Bye. ¿Qué van a escribir ustedes? Y está en el mismo, digamos, para entender a esto, ¿qué es lo que van a escribir? ¿Qué acontecimientos importantes pasó en la conquista? Esa sería la pregunta para que ustedes puedan participar en el chat y poder así responder o completar el cuadro, que es el primer ejercicio. ¿Qué acontecimientos importantes pasó o pasaron en la conquista? Vale. Muy bien, chicos, ustedes pueden. ¿Sí? Vaya, de acuerdo. Es el ingreso del ejército español en 1524. ¿Qué más? La fundación de la villa de San Salvador en 1525. ¿Y cuál es el otro año? Y así, vaya. Entonces, ¿cómo les quedó? Y otro acontecimiento. Escríbanme otro acontecimiento en el chat, por favor. Cuarto grado. Okay. Y les quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar. Hola chicos. Bien, las normas son las siguientes. Poner atención a las indicaciones como número 1. Número 2, participar en clases. 3, evitar de hablar de otros temas que no tengan nada que ver. 4, ser amable, evitando ofensas y burlas a todos los demás de la comunidad educativa. 5, al final de la clase puedes realizar aportes o preguntas o responder las preguntas que yo también realice. Así que manos a la obra, seguimos. Hola chicos, ¿cómo están? Y esta es la agenda, video socioemocional, retroalimentación, normas de las clases, desarrollo, aplico, vídeo de aprendizaje, preguntas y respuestas. Esta es la reflexión de la semana. El objetivo es elaborar una línea de tiempo sobre los hechos económicos, sociales y políticos de El Salvador entre 1932 y 1960. Y este es el tema: hechos económicos, sociales y políticos de El Salvador entre 1932 y 1960. Páginas desde la 166 hasta la 169. Y bien, es una lectura, ¿verdad? Alicia, junto a su familia, viaja todos los fines de semana a visitar a sus parientes. Ella disfruta mucho esta visita, ya que su abuela le relata hechos de la historia de El Salvador, como era la vida en las fincas de café y sobre los militares que gobernaron el país. Y aquí está la pregunta: ¿qué crees que le cuenta a Alicia, su abuela, sobre la vida en las fincas de café?
Bueno, escríbeme en el chat, participa y lo que tú pienses, pues, sobre esta lectura, este texto, lo puedes escribir en el chat. Puedes también, pues, pedir ayuda a tu familiar, ¿verdad? Para ver qué idea te puede dar. Bien, y este personaje es Farabundo Martí, que nació el 5 de mayo de 1893. Nació en La Libertad, donde él vivía, pues su padre tenía jornaleros y trabajadores, y esto le permitió a Farabundo Martí conocer la vida de más cerca, la vida de ellos, de los trabajadores, lo cual esto empezó a sentir la necesidad de rechazar la injusticia del trato hacia estas personas. Se graduó de bachiller y empezó los estudios de leyes en la Universidad de El Salvador, pero lo abandonó posteriormente porque se unió a diferentes grupos revolucionarios como el Partido Comunista Salvadoreño, el Partido Comunista Centroamericano y otros, mexicano también. Estuvo en el Socorro Rojo y todo lo que tuviera que ver con grupos revolucionarios centroamericanos que obviamente que eran opositores de los gobiernos de ese entonces. Fue expulsado de varios países centroamericanos y también fue fusilado durante el gobierno de Maximiliano Martínez en 1932. En ese entonces lo que hacían los gobiernos que fusilaban a los opositores, a los que no estuvieran de acuerdo a su forma de gobierno, los desaparecían. Entonces, esto marcó como el inicio de que las personas le dieran más interés a organizarse. Y posteriormente, pues vamos a hablar de otros temas parecidos a para que ustedes vean la relación. El general Maximiliano Martínez gobernó desde 1931 hasta 1944. Él, durante su mandato, como te había dicho, fue fusilado Farabundo Martí. Él también, Maximiliano Martínez, creó el Banco Central de Reserva, creó el Banco Hipotecario y comenzó lo de la construcción de la carretera panamericana, el puente Cuscatlán también, y bien nos liberó de la deuda externa, que creo que eso es como lo más impresionante de todos los gobiernos que hemos tenido. Hubo una huelga de brazos caídos en 1944 que hizo que Maximiliano Martínez depusiera a su cargo, o sea, golpe de estado en pocas palabras. General Castaneda Castro gobernó entre 1945 y 1948, creó la presa hidroeléctrica del río Lempa, la creación del Seguro Social nada más, no el instituto en sí, ¿verdad? Óscar Osorio sí creó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social IS y el Instituto de Vivienda Urbana IBU. Óscar Osorio gobernó desde 1950 a 1956 y disfrutó mucho este gobierno la bonanza económica, o sea, la bonanza, me refiero a que había bastante entrada, bastante ingreso por el café, y esto permitió que hubiese obras, que se construyeran puentes, como el Puente de Oro sobre el río Lempa, la carretera del litoral, la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. O sea, esto cuando ingresa mucho dinero al país por diferentes razones, en este caso fue por el café, esto permite que hayan obras. No es así nomás, ¿verdad? Y el José María Lemus, este teniente, durante su mandato, durante su gobierno en 1956, sufrió una crisis económica bastante fuerte que hizo que enfrentara varios problemas sociales, como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que un gobierno te hereda ciertas situaciones, ¿verdad?
¿verdad? Y que no se puede controlar hasta cierto punto. Como decayó el café, entonces no pudo hacer mayores obras, José María Lemos, y fue derrocado pues en 1960. Todo ese tiempo fuimos gobernados por diferentes militares. Y esto pues produjo bastantes problemas de represión, de desaparición de personas. Hubo bastante, digamos que bajo de agua, por decirlo de esa forma. Comenzaron las personas a organizarse, a crear grupos revolucionarios. Entonces el Partido Comunista Salvadoreño fue como la cuna, y el Socorro Rojo Internacional fueron las cunas para crear posteriormente a otros movimientos de izquierda, que vamos a hablarlo en otro tema, otros movimientos revolucionarios, y uno de ellos se convirtió en partido político, el cual ya lo conocemos, ¿verdad? Como el FMLN. Bien. Hasta aquí te he explicado lo más importante de este tema. Vamos a la siguiente parte, que es aplico. Este tema es la base para que tú entiendas posteriormente otros hechos políticos y económicos que lo estudiaremos posteriormente, cuarto grado. Si se te fue algún dato, pues tú puedes pausar el video, puedes volver a ver esta clase, así que no hay problema. Seguimos, y es muy importante tu participación. ¿Cómo están, chicos? Bien, seguimos. Vamos a la página 168 y nos dirigimos hacia el ejercicio número 1. Bien, tú ves la imagen en pantalla y dice: subraya en el contenido los acontecimientos más importantes del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Vas a ir a la lectura que está en la página 166 de tu libro de estudios sociales y vas a subrayar todos esos acontecimientos. También hay algunos en la página de la 167 sobre general Maximiliano Martínez. Hay acontecimientos y también obras que él realizó. Bien, el siguiente ejercicio dice que luego escríbelos atendiendo el siguiente orden. Como estamos hablando durante el mandato del general Hernández Martínez o Maximiliano Hernández Martínez, vamos a hacerlo en 3 áreas. Está el área social, ¿sí? Está el área social, está el área económica y política. Pero en estos momentos me vas a escribir en el chat cuáles fueron esos eventos sociales, tomando en cuenta la lectura anterior. Escríbeme alguna idea sobre acontecimiento social durante su mandato, por favor. Te voy a dar unos segundos. Bien, se ordenó la matanza de los campesinos, llamada insurrección campesina de 1932. Insurrección también se puede llamar sublevación, rebelión, ¿verdad? Son sinónimos. Es decir, se levantaron contra el gobierno de Maximiliano Martínez porque no aguantaron la represión. Toda la situación social pues estaba, digamos, en crisis. Y bien, él ordenó, Maximiliano Martínez, estamos hablando de él, ordena la matanza, ¿verdad? Ordena la matanza de los indígenas, y no solamente de los indígenas, también de personas obreras, ¿verdad? Personas que hacían, por ejemplo, zapatos y otras áreas que en ese entonces fueron un boom,
las personas que hacían, los sastres, por ejemplo. Pero bien, él hizo una matanza cruenta, más que todo de los indígenas. Vaya. Se produce también la huelga de los brazos caídos en 1944 y esto hace que de verdad él sintiera presión y depusiera su cargo. Después se fue para Honduras. Este es en el área social. Vamos al área política. Ok, en el área política, escríbeme ahí qué sucedió durante el mandato de de Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez. ¿Sí? Unos segunditos. Bien, tomó el poder mediante un golpe de Estado. Él le dio golpe de Estado a Arturo Araujo, el que le precedía a él. Maximiliano Martínez era vicepresidente durante el gobierno de Arturo Araujo. Y viene Maximiliano Martínez con otro militar, le dieron golpe de Estado a Arturo Araujo para que él, Maximiliano Martínez, pues asumiera el cargo de presidente. Eso es lo que hizo. Luego también hubo elecciones y la historia dice de que fue fraudulenta, hubo fraude. Fueron 3 veces que este señor se postuló y las 3 veces él ganó. Por eso es que llegó hasta 1944. Es decir, que no fue un gobierno así, digamos, como que durara todo este tiempo de una sola vez con una sola votación. No, sino que fueron 3 veces que se celebraron las votaciones y las 3 veces ganó, pero que muchos dicen que por lo menos en 2 fue fraude. Muy bien. ¿Qué más? Modificó las leyes para extender su mandato por varios periodos. O sea, para poder ser reelegido, pues. Y el área económica. Escríbeme unos segundos ahí. Te daré para que tú escribas en el chat el área económica. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que él aportó en el área económica el general Hernández Martínez? Ajá. Pues creó el Banco Central de Reserva, el Banco Hipotecario y eliminó la deuda externa. Ha sido el único presidente que lo ha hecho. Y continuamos. Bien, y en tu libro de texto, en la página 168 menciona que hagas una línea de tiempo según el orden que sucedió. Bien, entonces te voy a poner acá los acontecimientos y tú me vas a decir la huelga de los brazos caídos, ¿en qué año ocurrió? Escríbemelo en el chat, por favor. Fue en el 1931, 1932, en 1944, en el 45, en el 50, 56, 60. Escríbeme ahí, por favor, en qué año fue este acontecimiento.
En 1944, muy bien, vamos a la siguiente. La insurrección campesina, ¿en qué año ocurrió? Vamos, cuarto grado, participemos, por favor. En 1932, muy bien. Vamos a la siguiente. La dictadura del general Hernández Martínez, ¿en qué año fue? ¿Desde qué año hasta qué año dijimos? Ok. 1931. Sí. El coronel José María Lemus. Vamos, ustedes pueden. Vamos, ustedes pueden. ¿En qué año gobernó él? En 1956. Muy bien. General Óscar Osorio. ¿1950? Muy bien. El general Castaneda Castro. ¿1945? Ok. Y la proclamación de una nueva constitución. La constitución de la República ya existía, pero fue una nueva, digamos, como proclamación. O sea, una constitución en la cual lo pone un presidente, o bueno, durante su mandato se hace esta proclamación de nueva constitución llamado Óscar Osorio. Eso no significa que la constitución fue la primera constitución, porque no fue así. Así que, ¿quién fue? Y ¿en qué año se proclama esta nueva constitución? ¿En qué año se proclamó esta nueva constitución? Bueno, chicos, la línea de tiempo lo tienes que hacer en orden, desde el año más lejano hasta el año más cercano. Yo te puse los acontecimientos, ¿sí? Y tú me tenías que escribir en el chat los años en que se dieron, pero a la hora de elaborarlo en la página 168 de tu libro, cuarto grado, lo tienes que hacer en orden. Por ejemplo, 1931, ¿qué pasó en 1931? Bueno, gobernó el presidente, fue la dictadura del presidente general Hernández Martínez. Entonces vas a comenzar con poniendo en 1931. De ahí, 1932, la insurrección campesina, ¿sí?
De ahí 1944, huelga de los brazos caídos. De ahí 1945, el general Castaneda Castro y así, hasta terminar tu línea de tiempo. En la línea del tiempo, chicos, es para poner ordenado los acontecimientos con los años, ¿sí? O sea, los años y los acontecimientos de manera ordenada en una línea de tiempo. También se puede llamar, puedes hacer un cuadro cronológico también, pero en el libro te aparece una flechita, ¿verdad? Que es una línea de tiempo. Espero que hayas comprendido esa parte. Y vamos con la siguiente. Bien, se nos está cortando el tiempo y te lo voy a ayudar, te voy a ayudar de una manera un poco más rapidito. Tú lo puedes pausar el vídeo, no hay problema. Y dice que observes la línea de tiempo y responde las preguntas. Está 1931, 1932 y llega hasta 1956 de la página 169. Dice, ¿con qué hecho histórico inicia el primer segmento de la línea del tiempo? Estamos hablando cuando el general Martínez empezó su dictadura. Él empezó siendo vicepresidente y el presidente era Arturo Araujo. Él le dio golpe de estado a Arturo Araujo para ser presidente posteriormente. Entonces, así inicia con ese acontecimiento, dándole golpe de estado Maximiliano Martínez a Arturo Araujo. O sea, lo quitó del poder. Y después dice que colorees los segmentos que comprendió el periodo de dictadura de Hernández Martínez. Él comenzó a gobernar en 1931, después en 1932 y bueno, llegó hasta 1944. Esos fueron los momentos como más fuertes. En 1931, que le dio golpe de estado a Arturo Araujo. En 1932, reprime a los indígenas, a los obreros, a los campesinos en general. Murieron más de 30,000 personas en todo El Salvador. Y él, en una entrevista, dijo que solamente habían muerto 2,000 personas. Y no fue cierto. Entonces, vemos como hay algunas cosas, cuando se investiga, pues te quedas asombrado porque a veces no se dice todo en el momento. ¿A qué presidente corresponde el periodo de gobierno de los años 50 y 56? Vamos a ver si te acuerdas de esta persona. Y te lo pide el mismo ejercicio 3 y dice, ¿a qué presidente corresponde el periodo de gobierno? ¿Quién es él? Muy bien. Es el coronel Óscar Osorio. Y después vamos a hacerlo un poco más rápido porque así ya me llevé bastante tiempo. Está Farabundo Martí, que fue un revolucionario político. Ya te hablé de él. Puedes ver lo anterior, ¿verdad? Porque ya de verdad ya me pasé del tiempo. Y las desventajas políticas que traen para el país los golpes de estado, pues es un hecho violento, sangriento. Y esto ocasiona que no haya democracia. Así que hasta aquí, seguimos. El occidente de El Salvador no es muy distinto del resto del país. Azul cielo y volcanes que en sus erupciones antiguas dibujaron el perfil geográfico de esta tierra. Muchos de sus habitantes, como lo hacían nuestros antepasados pipiles, fabrican petates y canastos, trenzando el carrizo y el tule. Algunas ancianas aún conservan la tradición de vestir el colorido refajo. Sin embargo, es la historia contemporánea la que distingue al occidente salvadoreño
no solo del resto del país, sino del resto del continente. En enero de 1932 ocurrió una de las más grandes rebeliones en la historia latinoamericana del siglo XX. Miles de campesinos atacaron cuarteles y tomaron varias poblaciones de la zona occidental. Las fuerzas gubernamentales respondieron con la masacre de unas 10.000 personas, en su mayoría indígenas, en un país que entonces tenía escasamente 1,5 millones de habitantes. El trauma colectivo originó que durante 60 años los sobrevivientes hablaran del tema únicamente en la privacidad del seno familiar. Los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil de los 80, abrieron espacios políticos. Solo hasta ahora es cuando los ancianos están dispuestos a testimoniar, rompiendo con la cultura del terror que los silenció. La memoria a la palabra. La crisis económica mundial de los años 30 originó la caída de los precios del café, provocando la reducción de los salarios campesinos, aumentando el hambre y la miseria. Harris, agregado militar en El Salvador, comentó un mes antes de la insurrección: entre 30 y 40 familias son propietarios de casi todo el país. Viven con esplendor de reyes. El resto de la población prácticamente no tiene nada. Me imagino que la situación actual se asemeja mucho a la de Francia, Rusia y México antes de sus revoluciones. Durante los gobiernos de don Pío Romero Bosque y del ingeniero Arturo Araujo, se permitió cierta libertad. Libertad que fue aprovechada por los dirigentes sindicales para la organización laboral en medio de la crisis económica. En un primer momento, presionaron por aumentos salariales. Habían logrado organizar toda la cumbre llamada de Jayaque. El comunismo lo que ofrecía, que íbamos a ganar 50 centavos, la tarea de 8 brazadas en cuadro, de 8 cuartas la brazada, mire la carillita iba a ser chiquita. Pero la gente se mostró comprensiva, ¿verdad? Y organizamos en varios factores, en Cuyabalo, en Junta, y así. Traían unos dibujos, donde aparecían dos personas con un yugo así como usen a los bueyes, ¿no? Claro, eso era alegórico, ¿va? Ellos se encargaban de decirles: ustedes tienen un yugo aquí, porque ustedes trabajan y les pagan muy poco. Una de las causas que incidió en la insurrección fue la falta de acceso a la tierra, consecuencia de un largo proceso de privatización y concentración de los terrenos comunales, iniciado a finales del siglo XIX con el auge cafetalero. Los dirigentes campesinos tomaron la reforma agraria como bandera de lucha, y las reuniones secretas y abiertas se multiplicaron por toda la zona. Cuando ya se reunió toda la gente, lo que hablaban que eran tómate tierra. Empezaron, ellos decían a hacer como sesiones para tomarse la posesión de las tierras. Terrenos así, de sembrar milpas, casas y todo les prometían. Les iban a quitar a los ricos. Las tierras, quitar tierras a los ricos.
tener libertad, tener donde trabajar. En las movilizaciones sociales participaban conjuntamente indígenas y no indígenas. Incluso, en la primera etapa de la organización campesina, participaron destacadamente dirigentes obreros urbanos, pero sin embargo, en ciertas poblaciones como Izalco y Nahuizalco, se producían fuertes tensiones étnicas que se venían agudizando desde 1880 debido al creciente dominio de los ladinos sobre la tierra y el poder político local. Ya para 1930, muchos indígenas que habían luchado en defensa de sus intereses comunales comenzaron a formar parte del movimiento reivindicativo dirigido por la izquierda. En el caso de mi papá, pues él se incorporó a ese grupo. Ellos eran los que podían leer y escribir en ese tiempo, entonces ellos los tomaron como secretarios y hicieron algunos escritos, actas, ¿verdad?, de las reuniones que se hacían. Saturnino Pérez, uno de aquel lado de arriba, así, por la otra, era cabecilla del comunismo. Lástima, pero, me dice, lástima, pero que esos tacipotes no te firmáramos y te lleváramos la firma y te damos un botón, me dice, para que te conozcan, sos miembros de nosotros. ¡Que viva el comunismo! Cuando eran los pueblos, ¡que viva el comunismo! Decían todos, ¡que viva! Decía. Curiosamente encontramos una dimensión religiosa acompañando al movimiento social. Durante el año 1931, en Ahuachapán, se difundió el culto a la Virgen del Adelanto, en el cual participaron activistas campesinos. La memoria de los ancianos de alguna forma vincula el fenómeno religioso con el movimiento reivindicativo. Después de esas cosas andaba una bulla de que estaba una virgen que le decían del adelanto, ¿se acuerda? Al poco de esa bulla comparecieron las camionadas de autoridades. En los años 20 y 30, a pesar del rígido patriarcado reinante en la sociedad salvadoreña, las mujeres tomaron parte en los movimientos políticos y sociales. Un informe de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños señala que de 1.700 miembros afiliados en Nahuizalco, 544 eran mujeres. En las organizaciones sindicales hubo una participación significativa de trabajadoras en las plantaciones de café y de obreras.
to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Whoa, hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground.